Entonces, continuando con este curso de competencias transversales de los equipos básicos de salud, en la oportunidad de hoy tenemos al profesor César Niño, quien ya se los presenté en la primera sesión, con el tema de salud comunitaria y participación comunitaria. Entonces, doctor César, adelante. Hola, muy buenas tardes para todos. Creo que ahí se está viendo la... Sí, pero no en pantalla completa. Entonces, está en modo... Ya, ahora sí, gracias. Listo. Bueno, muy buenas tardes para todos. Un gusto acompañarlos en este proceso que ya iniciaron hace unos días y con el objetivo principal de poder aportar algunas ideas, reflexiones, conceptos, herramientas que permitan el desarrollo o fortalezcan el desarrollo de su gestión, de su trabajo, de su actividad laboral en la cual cada uno se está desempeñando actualmente. Yo voy a poner aquí el chat porque me gustaría de entrada, mientras vamos arrancando, eh, hay 14 personas con nosotros, pero que pudieran compartir ahí en el chat de dónde están conectados y sus perfiles o su profesión, sus roles que desempeñan de manera general como para poder favorecer aquí la interacción a lo largo de este espacio que tendremos pues proyectado para 2 horas. Vamos a ver cómo nos va dando el tiempo. Preparé para esta sesión 4 elementos que a mi manera de ver son fundamentales en la propuesta del espacio. Federico, buena tarde, un gusto desde Cali. Estos 4 puntos pues están entretejidos con el ánimo de tener toda la coherencia que nos permita sumar al desarrollo de los anteriores momentos, de las anteriores sesiones. El primero de ellos, aunque parecería obvio, pero creo que no es tan obvio y que habría que seguir como repensando. Adriana, buena tarde desde Bucaramanga. Bueno, ¿qué es lo que estamos entendiendo por salud? Frente a esto, pues habrá muchas comprensiones y esto nos implica, pues no detenernos, pero bueno, poner sobre la mesa algunas reflexiones que nos puedan aportar. Grace, desde Durania, en norte de Santander, un saludo. Y estos elementos nos van a permitir conectar con, bueno, dependiendo cómo estamos pensando, lo que pensamos por salud, pensarnos cuáles son las acciones, las formas de respuesta, las estrategias de acción frente a las diferentes situaciones o problemáticas que tenemos en salud en nuestros diferentes territorios. Entonces, pensar qué son los procesos de participación para la salud, como lo vieron pronto en el título, que rápidamente lo pasé, lo dejé de manera solo general, participación social en o para la salud. Y aquí, pues quizás serán algunos de los elementos que me gustaría poner en reflexión. Diana, desde Cúcuta, también norte de Santander, que estamos aportando, no sé si emocional o espiritualmente a todos los conciudadanos del norte de Santander por la tragedia vivida recientemente. Ana Villamizar, también desde el norte de Santander, Toledo. Bueno, el tercer punto, con relación justamente a las respuestas, son acción intersectorial y gestión social en salud. ¿Qué podemos decir de ahí? ¿Qué está emparentado con el tema de participación social? Y cerrar específicamente con este carácter que tendrían las acciones en salud desde procesos de gestión social. Entonces, quisiera arrancar con una inquietud abierta y abierto, creo que tienen disponibilidad el micrófono, no lo sé, si no, me gustaría que de pronto lo fueran dejando aquí en el chat. Cuando tenemos una situación de salud, cuando pensamos en alguna situación de salud o en un problema en salud en general, y esto a propósito de un documental que salió en el año finalizando 2023 del Banco Interamericano de Desarrollo,
La pregunta es, frente a estos problemas de salud que podemos reconocer de manera general, ya hablaremos quizás de algunos, ¿qué pesa más? ¿O qué creen que pesa más? ¿El código postal, es esta identificación territorial geográfica de nuestros municipios, ciudades en las cuales vivimos, trabajamos? ¿O el código genético? Es esta identificación que marca nuestra identidad como personas. Y lo dejaría ahí para que, si quieren dejarlo en el chat, sería bueno saber como para poder interactuar un poco en este pequeño espacio virtual que nos dé como una lectura de cómo estamos comprendiendo los problemas de salud para poder conectar más adelante con cómo estamos respondiendo ante los problemas de salud o cómo podremos responder ante los problemas de salud. Pues frente a estos elementos que propone justamente este documental, este breve documental que es muy interesante y se lo recomiendo que lo puedan buscar en YouTube. Justo presenta la relevancia que tiene la ubicación territorial o la ubicación geográfica y las características urbanísticas o las características construidas que tienen los escenarios y los lugares donde vivimos, donde transitamos, donde trabajamos, estudiamos, etcétera. Eh, Neira Vera, un saludo desde Cúcuta también, norte de Santander. Entonces, cómo la organización territorial, la organización de las ciudades o de los municipios también han generado un impacto significativo en las condiciones de salud, más allá de lo que quizás, y en otro de los espacios que tuvieron con el profesor Erwin, hablaban específicamente de estas miradas que se tienen acerca de salud, que han estado ahí, digamos que anquilosadas o han estado siendo siempre dominantes sobre la comprensión de salud, pero que no son las únicas formas de entender la salud. Es decir, para hablar de salud y de la respuesta que tenemos que atender ante los diferentes problemas de salud, pues tendríamos que ver qué es lo que estamos comprendiendo por ello y vamos a encontrarnos que hay una multiplicidad, diversidad, heterogeneidad de comprensiones, definiciones que se ubican también desde el lugar disciplinar o el momento histórico de desarrollo de estas definiciones que hace que a partir de eso, pues las acciones se vayan estructurando de diferente forma y que lo vamos viendo en el día a día, quizás en nuestros entornos ciudadanos, municipales, nacionales, que detonan la organización o la manera en la que se van orientando los diferentes programas, estrategias, proyectos, políticas, etcétera. Edilson, también desde el instituto, desde el observatorio del Instituto Departamental de Salud Norte de Santander. Un saludo. Entonces, bueno, esta comprensión que no vamos a detener tanto ahí está también marcado precisamente por el desarrollo contextual en el que pues, nosotros convivimos, por supuesto trabajamos, laboramos, y que hace que las dinámicas sociales que producen nuestras condiciones de salud o producen o también deterioran las condiciones de salud se muevan bajo este amplio contexto global. Y este contexto global pues ha tenido como unas lógicas de comprensión desde este tipo de contextos buca, tipo buca, que han sido volátiles, inciertos, complejos, ambiguos, eh, pero que posterior a la pandemia, sin dejar de ser complejos, ni inciertos, ni volátiles, pues se han ido mutando, si se quiere utilizar esa palabra, a contextos tipo Bani, que son contextos más frágiles, no lineales, incomprensibles, porque van cambiando también rápidamente en un mundo acelerado, no solo en términos tecnológicos, sino en la vida cotidiana de las personas y en las condiciones laborales y en múltiples escenarios en los cuales nosotros nos desarrollamos como seres humanos. Y este tipo de contextos, pues en este tipo de contextos las personas o viven saludablemente o se enferman y asimismo las personas trabajan para mitigar, resolver, atender, intervenir ante estas problemáticas en salud. Y entonces esto hace que el escenario sea un escenario de esta índole, ¿no? De un mundo que es complejo, ambiguo, caótico y que tenemos que buscar las mejores formas, las mejores estrategias
para poder actuar en torno a él. Y esto, pues, me lleva a traer aquí como, va a traer tres, cuatro elementos pensando en cómo es que podemos comprender estos asuntos de salud o estos problemas de salud, parándome en tres dimensiones que vienen desde la salud pública tradicional o desde la salud colectiva, con una mirada ampliada o alternativa a la salud pública. eh, Reconoce que estas situaciones, hablemos de desnutrición infantil, de mortalidad materna, de violencia intrafamiliar, etcétera, son el resultado de las condiciones en las que las personas vivimos, ¿no? Que es el mayor o el menor grado de bienestar que los individuos, los grupos sociales, los colectivos, digamos que viven en su vida cotidiana y que esto es producto de una serie de relaciones sociales históricamente que van marcando el camino de los países, de las ciudades, de los municipios, de las familias, de los grupos sociales y, y esa situación pues debe ser analizada de alguna manera, debe ser estudiada de alguna manera, desde perspectivas epidemiológicas, desde perspectivas clínicas, desde perspectivas sociales, antropológicas, y eso es lo que hace que la forma de comprender estos problemas sea tan diversa y debe ser ampliada. Y no solamente en el carácter disciplinar de las ciencias alrededor de la salud, sino las ciencias humanas, las ciencias sociales, la misma filosofía, sino también desde las comunidades propiamente, quienes viven o vivimos, porque todos pues no dejamos de lado nuestro rol o nuestra subjetividad como ciudadanos, y tenemos una forma de comprender la salud. Entonces, en el contexto familiar, quizás la forma en la que nuestros abuelos o abuelas, nuestros padres comprenden la situación de salud, dependiendo también dónde se han desarrollado ellos, dónde se han formado ellos, dónde han crecido ellos, pues son muy distintas quizás a quienes en el sector, algunos dirían de salud, otros dirían el sector sanitario, a mi manera de ver es más digamos, adecuado, correcto decir, el sector sanitario, eh, comprenderían o se comprendería una forma de entender la salud. Entonces, por eso hay que tener esta mirada interdisciplinar, o si se quiere más que transsectorial, transdisciplinar, intercultural, porque son diferentes saberes los que aportan al conocimiento de estas situaciones de salud. Permítanme aquí, pongo el puntero para irme moviendo. Y dependiendo de estas dos, o más bien dependiendo de cómo estamos entendiendo lo que entendemos por la salud y de estas problemáticas diversas en salud, pues asimismo vamos a ir actuando o generamos propuestas de acción, de respuestas, que sean individuales, que sean colectivas, que sean poblacionales, estatales, comunitarias, etcétera, en diferentes niveles de acción, en diferentes niveles de respuesta. Aquellas respuestas que se dan específicamente pensando en los individuos, que creo que el mejor ejemplo está asociado quizás a lo que tradicionalmente escuchamos cuando se hacen acciones para incidir en los estilos o modificar los estilos de vida orientados hacia la salud, que tiene que ver con los comportamientos individuales. O se hace en un nivel superior pensando en la forma de incidir sobre los modos en que las personas viven en los grupos sociales, los grupos familiares, las comunidades, porque adquieren una serie de hábitos o serie de prácticas y por supuesto también de conocimientos para el cuidado y protección sobre su propia salud. Pero todos estos enmarcados en un nivel superior que tienen que ver en qué tipo de condiciones sociales se están viviendo y que ya no son condiciones solamente de un entorno, de un territorio, sino que son condiciones mucho más amplias. Entonces, pues las acciones van a estar también orientadas desde este carácter mucho más individual a un carácter interpersonal, un carácter comunitario, un carácter colectivo, un carácter mucho más general, mucho más global. Y con esta distinción, pues también entender algunos elementos desde una propuesta de definición de lo que es la salud comunitaria, entre otras tantas que también podríamos comenzar a encontrar, pero que en paralelo a estas dimensiones, estas tres dimensiones del saber, es decir, del conocimiento, de la situación y de la acción, pues estarían relacionadas con esta perspectiva de la salud comunitaria, que involucra que la mirada, cómo estoy mirando, desde qué perspectiva estoy analizando, entendiendo, estudiando,
identificando, no sé, las causas, los procesos que generan cierto tipo de condiciones y cuáles son esas respuestas, para pensar no solamente en los procesos de enfermedad, sino también en los procesos que constituyen la salud en la vida cotidiana, los que vamos desarrollando en nuestra vida cotidiana y que es un asunto relacional, es decir, que se establece a través de los vínculos no solo con los seres humanos, sino con otros seres vivos en diferentes contextos y en diferentes territorios, ubicados en momentos particulares, en momentos históricos, con dinámicas sociales, por supuesto, completamente diversas y diferenciales sobre los cuales deben hacerse esos análisis. Entonces, con estos elementos de comprensión, que la salud desde esta perspectiva, llamémoslo la salud comunitaria o de estos elementos que hablábamos de la salud pública, salud colectiva, pues epistemológicamente podríamos volvernos y hay muchas diferenciaciones, pero si nos centramos en estos aspectos que quise resaltar deliberadamente en torno a cuál es la forma en la que estamos comprendiendo los problemas, de qué manera estamos comprendiendo los problemas, las situaciones, y por supuesto, de qué forma vamos a responder a, ante ellos, es importante reconocer las diferentes, no sé, perspectivas de análisis que podemos encontrar en los territorios. Entonces, aquí mencionaron varios colegas que están conectados, colegas como compañeros del servicio social en torno a salud, eh, están ubicados en el norte de Santander, pero quizás no todos están en Cúcuta. Ya algunos se especificaron un poco más, ¿sí? Y entonces, aunque Norte Santander tiene unas características diferenciales a Cundinamarca, pues cada uno de estos territorios o de estos municipios donde están algunos de los colegas, Durania, no conozco, eh, pero debe ser muy distinto posiblemente en términos de sus dinámicas económicas, políticas, culturales, sociales a Cúcuta por las dimensiones, por demográficas, geográficas, etcétera. Entonces, esa lectura con enfoque territorial de estas problemáticas, pues va a ser diferente que las acciones, o se espera que las acciones respondan en esa misma línea. Y por supuesto, pues no es lo mismo estar hablando hoy, 2026, enero, a que esto lo pudiéramos conversar y estuviéramos haciendo acciones y quienes llevan más tiempo de pronto en territorio o en su territorio trabajando. Quizá la lectura del territorio de 2026 a 2016, 10 años atrás, o inclusive 5 no más, post pandemia, 2021, eran distintas y las problemáticas eran, puede que no tan disímiles, pero que epidemiológicamente se hayan movido de tal manera que generen una mirada más detenida, más crítica de qué es lo que está pasando hoy en día frente a condiciones que pueden ser transversales a nivel de todos los territorios. Entonces, no es lo mismo tener unos indicadores elevados de enfermedad crónica no transmisible en la ciudad de Bogotá que tenerlo en otra ciudad como Cúcuta, porque hay unas características asociadas a sus prácticas, a sus comportamientos, a su relacionamiento o a los vínculos que establecen entre los sujetos que ahí conviven. Entonces, esta comprensión pues es fundamental para poder dar el paso a, bueno, y entonces, ¿cómo vamos a responder? O sea, ¿cuál es esa acción que vamos a generar, a proponer, a dinamizar, a implementar, hacerle seguimiento, a evaluar, para poder evaluar realmente ese efecto, impacto, esa transformación que puede llegar a tener en la vida de las personas? Y pues en aras de hablar del territorio, con un elemento como organizador, con una categoría ordenadora de este ejercicio, de este análisis, eh, pensar que el territorio no es solamente la delimitación geográfica de fronteras de un municipio, de una vereda, casco urbano o del departamento, sino que el territorio tiene unos elementos que están, o unas dimensiones que deben leer tanto, claro, lo geográfico, lo biofísico, con estas condiciones propias de cuáles son los seres vivos que habitan ahí, cuántas personas, cuántas mujeres, cuántos hombres, cuántos niños, cuántas niñas,
cuántos adultos mayores, etcétera, pero también las condiciones geográficas, la altitud, el relieve, el clima y por supuesto la manera en la que ese espacio físico se organiza socialmente y cómo se construye socialmente, porque no es lo mismo quizás Cúcuta hoy a Cúcuta en 1990, porque su espacio social ha cambiado la dinámica. ¿En torno a qué? En torno a la economía, en torno al movimiento poblacional, a la condición demográfica y también quizás a las condiciones políticas. Políticas no hablando de la política, sino las condiciones en las que el territorio se gobierna. Y los territorios, pues sabemos, no se gobiernan solamente por aquellos que están en los órganos estatales, sino que también hay sujetos sociales que participan en esa forma de gobierno, haciendo veedurías, haciendo control social, haciendo participación ciudadana, juntas de acción comunitaria, juntas de vivienda, etcétera, y permiten hacer un gobierno de sus territorios. Entonces, frente a estas dimensiones, pues la mirada de salud desde un enfoque territorial, pues debe o se va ampliando. Y ahí pues encontramos dos elementos fundamentales del territorio que quizás los que más nos dan una comprensión de cómo se van modificando son hay dos, los elementos fijos y los flujos. Creo que por su misma denominación nos puede ir dando pistas, ¿no? Como cuáles son, como la analogía, la comparación, cuál es el salario fijo y cuál es el salario variable. Elemento fijo son aquellos espacios que quizás están asociados a esta dimensión geográfica, biofísica, que están ahí, que se mantienen, que pues, dan cierta organización socioespacial, que son propios del lugar, no sé, las características de alto relieve por las montañas que tiene el entorno donde se construyen las viviendas, que quizás van a estar ahí y no se van a modificar significativamente, y aquellos que sí se van modificando, porque se va expandiendo la zona de ocupación, porque se van construyendo cierto tipo de diseños urbanísticos que son escenarios para el deporte, para la cultura, vías, acueducto, alcantarillado, bueno, etcétera. Entonces, estos son los elementos que van a permitir hacer este análisis de los territorios en términos de cómo estas condiciones territoriales también van a incidir en la salud y la vida de las personas. Pero pues hablar de territorio va, eh, es solamente como un elemento de apertura, porque los elementos que nos van a permitir comprender estas dimensiones de las que estábamos hablando son las formas en que los vínculos o las relaciones entre las personas, los seres vivos, los recursos naturales, el entorno natural o el entorno construido, se va modificando y va haciendo que sea más favorable, menos favorable para las condiciones de salud. Y en este caso, pensándolo, siempre pensándolo en este aspecto de la situación de salud. ¿Qué hace que este territorio tenga un mayor impacto, una mayor incidencia eh, en mortalidad por causas externas, por siniestralidad vial o por convivencia social o problemas de salud mental asociados también a estas dinámicas geográficas, ambientales? Y ahí hay dos elementos que se recogen adicionales al territorio en esta siguiente y que tiene que ver con la territorialidad y la territorialización. Y el elemento fundamental habría que retomarlo en la territorialización, más que propiamente en el territorio, porque son los movimientos, son los flujos, son las acciones que sobre este territorio van a modificar favorable o desfavorablemente, porque también lo hemos visto, lo vemos en la planificación de los territorios, en el desarrollo territorial, en la planificación urbanística que puede tener o no puede tener una ciudad o puede tener un municipio y la incidencia que esto puede llegar a generar en las diferentes condiciones de vida y por supuesto en las condiciones de salud. Pero esta territorialización está asociada a la territorialidad, que tiene que ver con cuáles son los valores que se le asignan a este territorio. Y aquí podríamos hablar de un concepto que es la identidad. El territorio se construye
seguramente norte de Santander, Cúcuta y municipios más hacia la frontera, podrían hablar mucho de su experiencia en torno a estos aspectos, cómo la identidad territorial se ha modificado o inclusive la identidad colectiva se va movilizando, no modificado, se va movilizando de acuerdo a las dinámicas demográficas, a los cambios poblacionales, por el grupo de personas que van migrando interna y externamente. Entonces, el valor que se le atribuye al territorio va a ser muy distinto de aquellos, digamos, entornos donde las personas, donde la movilidad poblacional es distinta, no menor, no mayor, es distinta, ¿sí? Quizás verlo en Cúcuta a verlo en un municipio de aquí de Cundinamarca, Sabana Centro, como Zipaquirá, eh, podrá ser un análisis muy diferente en torno a ello, aunque pues, ambos territorios comparativamente podrán haberse modificado en los últimos, seguro, 5, 10 y hacia atrás muchísimo más en términos geográficos, en términos poblacionales, demográficos, etc. Entonces, con estos elementos quisiera compartir 5 tipos de territorio que permiten hacer un análisis también de lo que en la participación para la salud, la participación social o comunitaria para la salud, uno debería considerar desde una lectura colaborativa o cooperativa, asociativa. Uno de los tipos de territorio es el más concreto, el que podemos evaluar, medir, cuantificar en términos de qué es ese territorio, qué contiene ese territorio, que tienen que ver quizás con esta dimensión biofísica que estábamos mencionando, y ahí ven algunos de los elementos, características o aspectos que se pueden describir y que incluso cuando se construyen o cuando se revisan los análisis de situación de salud, puede uno encontrar, ¿no? Una descripción del territorio en términos geográficos. Está el clima, la población, está las características hidrográficas, etcétera. Pero que están ahí, ¿sí? Que sería como esos fijos. Pero también está otro tipo de territorio que tiene que ver con, con la percepción, es decir, cómo lo estoy viendo, cómo lo estoy viviendo, cuál es mi experiencia en ese territorio. Entonces, quizás quienes son naturales o quienes son oriundos o quienes han nacido en el territorio, su percepción de seguridad ciudadana es muy distinta a aquellos que llegan y permanecen un año, 2 años, y su lectura no es tan amplia de lo que ha pasado en el camino de 10, 20, 30 años de vivir en ese mismo territorio, sino que tienen un espectro de análisis muchísimo más amplio. Entonces es la percepción individual o grupal quizás, porque permite reconocer las experiencias, permite reconocer una lectura más cercana y más próxima a lo que es vivir en ese territorio. Entonces, este tipo de territorio, pues hay que también saberlo leer y saber quién me está, digamos que, ofreciendo una lectura sobre estas características del territorio. El otro tipo de territorio tiene que ver con aquel quizás, analítico, ¿no? Que tiene el que permite pensar qué es lo que ha pasado para que este territorio tenga las características, condiciones que hoy tenemos. Entonces, si te sientas a hacer un mapa territorial con un grupo de personas de la comunidad, del barrio, de la vereda, pues las personas podrán hacer, algunos podrán hacer la lectura de qué es lo que hay, qué es lo que contiene, los recursos, los activos, podrán decir y compartir sus sensaciones, percepciones, su interpretación, qué es lo que han percibido, ¿sí? Qué es lo que han sentido en ese territorio, y algunos podrán dar cuenta de un análisis un poco más detallado, profundo, es qué es lo que permite entender y este territorio por qué se ha movido, no sé, de pasar de ser un municipio, por ejemplo, de naturaleza más agrícola a un municipio más de naturaleza de vocación residencial. ¿Sí? ¿Qué ha pasado? ¿Qué conocen? Pero quien llega y conoce en un año
conoce la fotografía, pero no conoce toda la histórica de la película que pueda analizar sobre ese territorio. Entonces, este territorio pensado pues permite explicar un poco esos flujos, esos cambios, esas modificaciones que han tenido y que es fundamental para poder comprender también los problemas de salud que pueda cada uno identificar. Otros que podríamos decir que son los digamos que políticamente deseados, prescriptivamente, ¿sí? Es decir, ¿qué deberían tener en términos de organización vial, en términos de infraestructura sanitaria, en términos de institucionalidad educativa, salud, judicial? ¿Cuáles son esos elementos que permiten organizar que deberían ser? Un poco como idealizando el tipo de territorio, que se diferenciaría un poco al siguiente, que ahí quisiera dejar esa conexión para lo que viene en adelante y es cuál es o cuáles son esos territorios que deseamos. En un trabajo hecho con niños de primaria, se indagaba precisamente acerca de cómo leían o cómo desearían, hablándolo de una experiencia concreta sobre participación ciudadana en salud, con niños, en una mesa de participación social, que no era en salud, sino participación ciudadana, pero justamente pensando en cómo el desarrollo municipal, desde la lectura de los niños, permitía comprenderlo. Y la lectura deseable de ellos, de ese territorio, de ese municipio, estaba en una lógica muy distinta al deseo quizás de los gobernantes de turno, ¿sí? A los alcaldes, a los secretarios, a los directores de oficinas, etc. O inclusive a la misma comunidad, o más bien los de la misma comunidad donde eran los niños, a la lectura de los adultos, familiares o no de estos niños. Pero los adultos deseaban a una vida distinta. Entonces esto lo hace pensar uno como en la ciudad de los niños de Tonucci, de un educador, un pedagogo italiano, Francesco Tonucci, de cuáles son esos territorios deseables. La ciudad de los niños, pues pensar que las ciudades para quienes están diseñadas. Bueno, sumarle otros los conceptos, unas lógicas muy adultocéntricas, pero tienen una lógica inclusiva, no solamente pensando en los niños, sino un diseño urbanístico que sea adaptado para todos y para todas. Ese sería el territorio deseable, que quizás es el deber ser, pero pues hay privilegios en el desarrollo de los territorios en algunos lugares para ciertas particularidades. Hay diseños viales, o digamos que hay diseños viales, pero hay carencia para movilidad sostenible. Hay diseños urbanísticos carentes de espacios que favorezcan la movilidad sostenible, porque no hay alternativas, no hay medios de transporte, no hay recursos para ello, pero sí hay diseño, arreglos, reparaciones de otro tipo de vías, de grandes vías. Entonces, esta idea del territorio deseable, pues es una lectura que siempre deberíamos pensarnos cuando trabajamos en salud o cuando trabajamos en el sector o cuando trabajamos con comunidades pensando en su salud, pensando en su bienestar. Y creo que es una de las apuestas principales que quisiera ir dejando como por ahí. Y aquí no lo podremos ver, pero quiero recomendarlo desde esta perspectiva, una experiencia de una comunidad en España, una comunidad de Madrid, que se llama la experiencia de las batas a las botas, desarrollada por profesionales de salud, liderada por un médico salubrista, Javier Segura del Pozo, y que es, como su nombre lo dice, creo que es muy diciente. Personalmente me parece que atrae con esta idea de superar esta lógica hospitalocéntrica o medicalizante o patologizante que está centrada en unos lugares, ¿sí? Como que hay unos entornos con una serie de profesionales, con una serie de aditamentos, con una serie de condiciones para atender los problemas de salud. Entonces, para pasar de esta idea del escritorio al territorio, de trabajar de las batas a las botas, pues creo que puede compartir una experiencia de la estrategia o de esta línea de acción propia de la Carta de Ottawa ya hace 30, 40 años, y de reorientar los servicios de salud, ¿no? Cómo pasar de unas acciones estrictamente a la espera o a la expectativa de las personas que
tienen el riesgo de enfermar o que están enfermas y que ameritan ser atendidas y que por supuesto hay que seguir trabajando en el desarrollo de ello, sino cómo anticiparse a estas condiciones y trabajar en los territorios directamente con las comunidades y experiencias pues, nacionales que también hemos tenido en nuestros diferentes espacios y nuestros diferentes territorios, pero que quizás hace falta divulgar muchísimo más y replicar en algunos de los entornos que no lo hay. Y bien, sumando otras de las ideas, pues quise traer esta perspectiva que está para mí muy alineada con la lógica de la salud comunitaria con estos elementos que he mencionado, ¿no? Y ya creo que pues lo empatan con los vínculos, o sea, cuáles son los vínculos que generan las personas, los sujetos y cómo esto produce o reproduce eh, su salud, sus condiciones de salud o sus condiciones deteriorantes, desfavorables, los llevan a condiciones de enfermedad y muerte prematura, que podría ser evitable. Entonces, esta propuesta desde la antropología médica es entender que las sociedades y los grupos sociales se reproducen en diferentes tipos de relaciones y de rituales sociales. Rituales sociales, no modificarlos, sino rituales sociales como la alimentación. Qué mejor ritual, porque es un ritual, una práctica, un hábitos que creamos los seres humanos en los cuales más allá de compartir el alimento, compartimos vínculos, establecemos y fortalecemos quizás nuestras relaciones. O es un espacio en el cual cultivamos parte de nuestra cultura o conservamos parte de nuestra cultura. eh, y es como un ejemplo, pero pues existen otros asociados a las prácticas, al trabajo, asociados quizás al entorno educativo o inclusive religioso, si es el caso. Pero estamos hablando de los procesos salud, enfermedad, atención, o de la salud en sí misma, de la salud de manera general. Y estos elementos se dan en el marco de las relaciones sociales, porque pues, los seres humanos somos seres sociales per se. Y para entender que estamos en el marco de una relación social, pues hay la presencia o participación de más de un actor. Y este actor está involucrado en cualquiera de los escenarios donde como seres humanos nos desarrollamos. Pero el elemento que hay que considerar además de esto es que pues las relaciones tienen una característica quizás dialógica, una característica de intercambio, pero también una característica dialéctica, es una característica quizás conflictiva. ¿Por qué? Porque hay situaciones que hay diferencias por género, por sexo, hay diferencias por poder, hay diferencias por estrato social, hay diferencias por cargos, por roles, por edad, hay diferencias por sector, por ubicación. Bueno, todos los seres humanos siempre estamos involucrados en diferentes tipos de relaciones de poder y eso no es lo malo. El asunto es cuando estas relaciones de poder marcan una dominación sobre unos sobre otros y termina ahí sí opacando o agrediendo, transgrediendo la dignidad de los otros. Y esto hace que en el marco de las relaciones sociales, pensándose en salud, pues los procesos de salud y enfermedad hay que analizarse no solamente en situación de un sujeto o de una población, sino esto cómo se genera desde una mirada relacional. Por esto lo traigo, porque cuando mirábamos el enfoque territorial, hablábamos de que está asociado depende de la mirada, es decir, depende de la perspectiva, depende de la acción que se está haciendo y esa acción cómo se teje o cómo se desarrolla en el marco de relaciones. Y en estas relaciones, pues todos los procesos de salud y enfermedad los vamos a involucrar ahí. Pensemos solamente en desnutrición infantil. Pensemos en violencia contra la mujer, pensemos en la enfermedad crónica no transmisible y piensen en cada una de estas características, analizándolo no solo en la situación orgánica biológica, sino en qué hace que sus diferentes condiciones de vida, de alimentación, de comportamiento, de estilos de vida, de trabajo, de educación, con quién se va relacionando, con quiénes se van relacionando, en qué entorno se va relacionando y cómo esto puede generar una serie de aportes de recursos, lo que llamamos de recursos, de activos,
de capacidades para el cuidado y la protección de la salud, o por el contrario, eh, reducir, limitar, extraer este tipo de elementos que podría potencializar el cuidado de la salud o el tratamiento mismo de una enfermedad, ¿sí? O atender una condición de salud. Y eso quizás lo podemos poner como ejemplo en el marco de la pandemia. En el marco de la pandemia, el ejemplo de las banderas rojas, asociado a la carencia de alimentos o de necesidades básicas insatisfechas y que las mismas comunidades sin acción o participación directa en gran parte de nuestros territorios respondieron a una necesidad alimentaria fundamental. ¿Con qué? Con la contribución, el respaldo, la donación, el aporte o la cocina comunitaria o el desarrollo de estos aspectos que permitían atender esas propias necesidades, entregando una serie o intercambiando más que entregando, intercambiar una serie de recursos, una serie de activos, y no en términos necesariamente de recursos activos en especie, sino recursos que pueden ser conocimientos, que cómo poder hacer para acceder a cierto tipo de alimentos. El solo hecho de decir, aquí hay en el barrio, en la ciudad, en el municipio, una fundación, hay un fondo de alimentos, hay un banco de alimentos, perdón, que pueda favorecer, hay una cocina comunitaria, hay un comedor comunitario que puede acceder a través de esto, son elementos que permiten que las mismas comunidades atiendan sus propios recursos. Entonces, pues se da efectivamente en el marco relacional. Y pues que sumado a la característica propiamente del territorio, pero a uno que la comprensión de estas situaciones de salud sea una comprensión amplia, que sea una comprensión distinta, que sea una comprensión, digamos, de la complejidad que tienen los diferentes problemas de salud que debemos atender. Y pues esta aquí no es para detenerme tanto, sino decir, desde esta lógica de comprensión, de estudio, de análisis de los problemas de salud, pues se ha pasado ya también históricamente de unas miradas estrictamente lineales, que son propias de la unicausalidad o de la multicausalidad, a perspectivas que diversifican o que comprenden que cualquier, si ponemos en el centro de esto, cualquier fenómeno, cualquier proceso de salud que estamos analizando, estudiando, el cáncer, la enfermedad o la ansiedad, la depresión, cualquier ejemplo que podamos poner acá en el centro, pudiéramos hacer un análisis de esas complejidades y de esos procesos que están generando realmente la expresión manifiesta de esa situación, de dónde vienen realmente. Pero no en una lógica multicausal, sino en una lógica de complejidad que permite ver esta o que busca ver estas interacciones, estas relaciones, estos procesos que tienden a ser mucho más borrosos en el sentido que no hay una relación causa-efecto, sino que hay unas formas de comprensión distintas de diferentes problemas. Y claro, esto en teoría podrá verse, eh, pues, digamos, lo sencillo, en la práctica se hace mucho más complejo, porque ahí entran los mismos actores sociales, todos los actores sociales, o entramos todos los actores sociales, a, y son estos globitos, a buscar incidir en esas condiciones de salud. Y esto lo que implicará será hacer una mirada de quiénes son los que participan en esa respuesta, es decir, en esa acción, en esa respuesta organizada o no organizada, social o comunitariamente, o institucionalmente, o estatalmente. Entonces, pues son los mismos actores sociales los que van a estar involucrados en cómo resolver y comprender los fenómenos, y ahí vamos a encontrar una diversidad y heterogeneidad de lecturas. Y dependiendo, o más bien, afectado por ello, pues la forma de respuesta va a implicar pues, tensiones, conflictividades y, y más tiempo para poder dar respuesta. Y hay muchos de los asuntos que quizás ameritan respuestas de corto plazo, por supuesto, pero otras que podrán, que son permanentes, que están ahí
la enfermedad crónica no transmisible, la enfermedad cardiovascular, la enfermedad cardiometabólica. Tenemos este tipo de condiciones que sabemos que los indicadores epidemiológicos nos siguen mostrando que hay deudas, que hay necesidades de acción frente a ello, pero que solamente el sector salud, el sector sanitario, no está en capacidad de responderlo o de responderlo eh, transformativamente, sino que requiere incidir con la industria alimentaria, que requiere incidir con los determinantes económicos o comerciales, cómo se está haciendo todo el proceso de distribución de los alimentos, qué alimentos se están distribuyendo, cuáles se están produciendo, cuáles se están consumiendo, cómo se están comunicando, qué es lo que se están vendiendo para incidir en ello. ¿Cuáles son esos mercados que giran en torno a este tipo de industrias que terminan generando también un efecto importante y significativo en la salud de las poblaciones? Entonces, no es posible que solamente desde un sector se pueda atender a ello cuando, pues no sé, hablaba ahora de la naturaleza o la vocación de ciertos territorios, pues su vocación agrícola ha cambiado porque pues deja de ser rentable para las familias y encuentran unos lugares de provisión de sus propias necesidades, de sus condiciones materiales, en otro tipo de mercados. Entonces lo agrícola ya no es el lugar de desarrollo cultural o familiar, sino que encuentran otras oportunidades porque pues, la gran industria también va afectando su propio desarrollo. Entonces, digamos que entender estos elementos que le van a aportar a un análisis más complejo de la situación implica tener la apertura para que el desarrollo de la acción no sea solamente de manera aislada o a través de unos sectores o un sector que atomizadamente o paralelamente van desarrollando sus diferentes acciones, sino que esto implicará una serie de vínculos y una serie de relaciones para poder responder ante ello. Entonces, voy a pasar estos elementos rápidamente ahí. Entonces, hablar de salud pues implica hablar de que esto es un proceso dinámico, que es cambiante, que se hace en el día a día. Desde perspectiva siempre he tratado de entender que la producción de la salud o la misma destrucción de la salud se hace en la cotidianidad, es decir, en el aquí y en el ahora, con los elementos que transitamos en todos los escenarios en los que nos desarrollamos como personas. El estudio, el trabajo, el jardín, el parque, el centro comercial, el transporte público, en la calle, en la panadería, en todos los elementos está generándose nuestros procesos de vida, pues la salud como la vida misma. Y, y frente a ello podemos encontrar también muchas formas de cuidarla, de protegerla, inclusive de atenderla y dentro de ello está, por supuesto, la institucionalidad del sector propiamente salud, del sector sanitario, ¿sí? Entendiendo que hay muchas formas y por eso resalto esta perspectiva de la desatención o el descuido. La desatención se ha estudiado mucho más que el descuido, pero decir que así como hay procesos atencionales o de autoatención ante las diferentes circunstancias de salud, también hay procesos de desatención, es decir, eh, por negligencia profesional en un servicio de salud, puede ser, o por falta de desarrollo de programas efectivos, duraderos, prolongados que pueden ofrecer los gobiernos municipales o las políticas, porque son políticas, perdón, de papel, son políticas que están, eh, pero sin la participación de la comunidad y finalmente nunca se llevan a una implementación efectiva. Y entonces se terminan desatendiendo esas necesidades a través de las políticas públicas o de la detención propia que se puede prestar en este tipo de instituciones no de salud, instituciones educativas, instituciones sociales, a, a necesidades manifiestas, a necesidades manifiestas de las personas o de los grupos sociales frente a una condición. eh, en el trabajo, por ejemplo, no se le presta atención a unos requerimientos propios de un trabajador por considerar que no es relevante, que no es importante, que no es menor, y resulta que posterior el trabajador termina con unas condiciones de el síndrome del quemado, el burnout,
y terminan generando un impacto significativo no solo en la vida de la persona, sino en la vida de la familia y por supuesto, pues claro, en la vida de la empresa y en la dinámica de la empresa, porque esto implica una serie de, pues, de movilizaciones administrativas, financieras para poder contratar. Entonces, esta desatención pues tiene también unas repercusiones a todo nivel o en diferentes niveles. Entonces, este proceso pues es bien complejo y lo vamos a vivir todos, como profesionales de salud, como ciudadanos, todos, porque no somos ajenos ninguno a ello, pero se produce siempre en esta dinámica de salud. Y la forma de analizarlo, pues elementos de los que estábamos planteando anteriormente, desde estas perspectivas que son tanto interculturales, intersectoriales, interdisciplinarios, pero también esta lógica de la interseccionalidad, para entender cómo los marcadores de diferencia como el sexo, la edad, la posición socioeconómica, la raza, la etnia, etcétera, cuando se combinan, pues generan una distribución desigual de las condiciones de salud y de las condiciones de enfermedad. ¿Sí? Se representa de manera muy distinta. Entonces, hacer ese análisis con estas diferenciaciones, pues nos permite también ver la forma en la que podríamos llegar a incidir en este tipo de situaciones. Y entonces, aquí desde esta perspectiva, desde esta lógica más multidimensional, pues vemos que hay un carácter eh, multinivel para poder incidir, para poder dar respuesta a ello. Y es lo que estábamos mencionando ahora, ¿no? Como estas acciones que son propiamente del nivel individual, digamos que las acciones o las intervenciones individuales propias que podríamos encontrar en las rutas de atención integral, estas acciones individuales que quizás se hacen en, en, en entornos institucionalizados o no, pero principalmente ahí, las acciones que son en este nivel de los grupos sociales, que se trabaja con colectivos, que se trabajan con poblaciones, con grupos, y aquellas acciones que son de mayor incidencia estructural y que por supuesto tomarán más tiempo de trabajar, que implicará toda la reestructuración de unas políticas de Estado, de unas políticas públicas a nivel municipal o departamental, que inciden en la manera en la que los proyectos, los programas, las acciones se van materializando. Y pues esto es como una síntesis de los elementos que veníamos mencionando ahí. Em, yo quisiera saber hasta ahí, como uno de los primeros puntos, si hay alguna duda, pregunta, si es posible que los participantes tengan micrófono, la verdad no lo sé, si la hay, o si quieren dejarla perdón, en el mensaje aquí de texto, en el chat. Creo que no. Bueno. Igual estoy aquí atento lo más posible al chat. Bueno, muy bien. Creo entonces que aquí habrá elementos para seguir sumando. El segundo punto, como planteamos ahí sobre procesos de participación en salud, lo primero que quisiera, y lo traía como poder interactuar un poco con ustedes, es, bueno, en sus territorios, en sus comunidades, con quien trabajan o con donde ustedes viven, cuáles son esos problemas prioritarios que tienen en salud y quiénes se involucran para resolverlos, es decir, quiénes participan en esos procesos de atención o de resolución de esos problemas. Yo la pregunta la traía planteada para poderlo interactuar, pero ya ustedes me dirán si hay micrófono, si no hay micrófono, o si hay en el chat algún comentario. Por ahora no. Igual, está bien que la tengan ahí. Piensen en un problema que los afecte de su salud. Piensen quiénes se involucran en resolverlo y de qué manera. No solamente desde su actuar profesional,
en lo que ustedes hoy día desarrollan, sino en lo que en la comunidad ustedes, como ciudadanos, están viviendo en el día a día. ¿Qué está pasando para resolver esos problemas? Yo he puesto como ejemplos algunos de ellos. Pensemos, el gesto suicida, o sea, la ideación suicida. Bueno, esto a veces para la comunidad en general no es tan visible, pero conociendo cierto tipo de indicadores, uno puede hacerle rastreo a ello. Pero habrá otro tipo de indicadores que más que indicadores son situaciones que están en la cotidianidad, problemas zoonóticos, ¿sí? Por mordedura de perro o por, o por contaminación ambiental, por basuras o por disposición de las basuras, que puedan ser más visibles y detectables como necesidad sentida de las comunidades, como problemas de las comunidades. ¿Qué tanto las comunidades se involucran ahí? Entonces voy poniendo eh, varias preguntas que traía como para poder abrir el comentario. Aquí yo creo que me aparecen otros. Ah, ok. Bueno, aquí alguien nos dejó unos comentarios. Em, Desempleo, drogadicción, el mal manejo de basuras, contaminación de aguas, falta de vías de comunicación. Adriana. Gracias, Adriana. ¿Qué hacen las personas frente a esos problemas, por ejemplo? Adriana, puedes dejarlo ahí en el chat mientras vamos siguiendo. Frente a alguno de esos problemas, ¿qué se hace frente a, bueno, yo dije el de las basuras, porque es un problema quizás en el que yo estoy hablando como ciudadano, uno lo puede reconocer y que además aquí por lo menos, no sé en el norte de Santander cómo está el clima, pero la lluvia ha sido aquí en la región Sabana Centro, Bogotá, estuvo crítico y varias zonas de esta región se inundaron, por ejemplo, el día de ayer. Y uno de los problemas estaba asociado, o una de las condiciones a las inundaciones, estaba asociado justamente a la mala disposición de las basuras. Básicamente, más que la disposición, es que las personas, como parte de su cultura ciudadana, eh, disponen los recursos en la vía pública en momentos en los que no los deben disponer, pero que pues la lectura como de la consecuencia no es tan inmediata, como que no pasa nada, como que no van a poner ninguna sanción, por tanto, pues lo hago. Y se va como creando esa práctica, esa dinámica sin tener un análisis de cuál es el efecto que puede llegar a tener la inundación en su territorio y por supuesto afectar su condición individual o familiar, ¿sí? Su condición individual pensando en su contexto más cercano, más próximo. Entonces, ¿qué pasa cuando las personas no se involucran en, en cuidar su propio territorio? No solamente en en cuidarse así, sino en cuidar su propio territorio. Cuando regulas que el comportamiento de los ciudadanos, de los vecinos como ciudadanos, o las personas en general, están al tanto o al cuidado del entorno mismo donde se vive. ¿Cuáles son el tipo de acciones que las comunidades se involucran corresponsablemente en la atención de ello? ¿O cuál es el mensaje que se va creando alrededor de? No, es que el actor estatal encargado de la recolección de las basuras es el responsable de, claro que tiene responsabilidad, pero aquí digamos que la intención es pensar cuáles son los niveles de participación y de responsabilidad que frente a los diferentes problemas de salud, los grupos sociales, las comunidades organizadas o no organizadas, ¿sí? Pueden facilitar la atención, no sé si es el caso, la prevención de muchas de las situaciones. Por aquí eh, voy a leer otro que creo que Adriana también lo mencionó aquí abajo. La gente en general de estratos bajos no tiene recursos y esperan la ayuda del gobierno, no están asociados y están se me bajó, perdóname, y no están asociados y en este caso no están asociados. Y en este caso, el problema de territorios o fronteras invisibles empeora la situación de agrupación. Algo positivo es la presencia de la iglesia, donde sí logran crear espacios para ayudar a los vecinos. Y va a leer de una vez a Ana Villamizar. Un problema que se encuentra en mis comunidades es la falta de conocimiento acerca de enfermedades que se desencadenan por prácticas de mala alimentación, donde nos encontramos con muchas personas hipertensas que están ya medicadas y otras por medicar,
debido al desconocimiento de esta situación. Casos aislados, dice Adriana, de ayuda puntual por algún líder comunitario. Bueno, ahí mencionaron un recurso fundamental, el conocimiento, ¿no? El conocimiento, no solo la información. La información hoy en día sí circula. Eso no quiere decir que todo el mundo tiene acceso a las redes, no, eso tampoco está tan democratizado, pero pues hay más volumen de información y estamos en una sociedad que está hiperinformada. De hecho, se habla de la infodemia, ¿no? Pero que de esto se construya conocimiento no es digamos que tan real. Ahí hay un gran paso. Pero ese recurso es fundamental, por supuesto. Cuando no se tiene ese recurso, pues se genera una serie de prácticas asociadas a ese desconocimiento. Y lo otro que estaba mencionando Adriana era la participación de otro tipo de actores, la iglesia como un actor social organizado. Y por supuesto, cuando no hay grupos organizados, siempre va a ser mucho más difícil atender los diferentes problemas que aquejan a las comunidades. Y el otro, pues los líderes comunitarios que facilitan, que están comprometidos, que conocen el territorio, que se involucran en la acción, que trabajan ad honorem por el desarrollo de las comunidades, a pesar de o contra viento y marea, ¿no? Pero cómo se involucran en los diferentes procesos y sobre todo cuáles son las relaciones que se tejen entre este tipo de actores con actores que son de carácter, digamos, gubernamental o el sector privado, o la empresa u otro tipo de organizaciones no gubernamentales. Y creo que ese es el elemento, eh, pues la apuesta o la propuesta más bien que de la que vamos a ir viendo ahí o que vamos viendo, yo creo que yo esperaría, ¿no? Que se esté viendo como el matiz que quiero compartir justamente en estos minutos es ese. Bueno, ya vamos más de la mitad de los minutos, pero que las situaciones de salud, los determinantes sociales de salud, claro que muchos de ellos dependen de otros sectores y de la acción colaborada, coordinada, cooperativa, pero no solamente entre los sectores gubernamentales, sino que la sociedad civil, las comunidades, los grupos sociales tienen una incidencia fundamental porque hace parte de la corresponsabilidad. Por eso hablamos de una carta de deberes y una carta de derechos. Hoy en día hay una promulgación muy significativa de los derechos, por supuesto, que hay que velar por ello, que van de la mano del derecho a la salud, del derecho a la vivienda, del derecho al trabajo, a la alimentación, etcétera, pero pues tiene que ser coherente y correspondiente con el cumplimiento de una serie de derechos y obligaciones como ciudadanos, y es cuidar el entorno, es cuidar el espacio público. El espacio público no es solamente el escenario de la institución gubernamental, de la alcaldía, de la gobernación, no, es el espacio público porque es público porque es de todos, porque a todos nos afecta positivo o nos afecta negativamente, ¿sí? Entonces por eso hay que pensar en este tipo de problemas, cómo se involucran las personas o cómo promovemos que las personas se involucren. Y las consecuencias que pueden tener cuando esto no pasa. Claro, se va a tomar mucho más tiempo y más recursos estatales y quizás una fuga de recursos en el sentido que se terminan cayendo en el activismo y eso a veces en los sistemas de salud o en las acciones de salud pública también se vive, perdón la expresión, la talleritis, la activitis, porque hay mucha acción, pero son acciones que están desligadas y no vinculadas a procesos que quizás comunitariamente ya también se están avanzando. Entonces, hay un elemento fundamental porque las mismas comunidades conocen sus realidades, conocen sus dinámicas, conocen qué recursos tienen, conocen qué les funciona y qué no les funciona, pueden aportar ideas, que se hace más denso el proceso claro, porque todo proceso participativo siempre va a involucrar distintas miradas, distintas ópticas, y por eso esto, ¿no? O sea, no todo es color de rosa. Claro, lo participativo siempre genera tensiones. ¿Por qué? Porque hay diferencias, estamos en el marco de relaciones sociales que son diferenciadas. En una relación de pareja hay diferencias, son dos nomás. Si estamos con grupos sociales, dentro de esos grupos sociales, por más de que estén unidos por una misma causa, siempre va a haber diferencias. Si es una causa ambientalista, esa es la causa que los une, pero dentro de ese grupo social va a haber diferencias. Y si a este grupo social lo pones a trabajar con la Secretaría de Medio Ambiente del municipio, del departamento, vas a encontrar diferencias. ¿En qué? En los ritmos, en las espacialidades, en las temporalidades, en los focos de acción, en los tiempos en los que tienes que responder.
Entonces, dificultades van a encontrar y seguro ustedes las encuentran, yo me las encuentro, trabajando en el sector universitario, educativo, investigativo. Cuando vas a trabajar con el actor gubernamental, puedes tener un foco común de acción, sin embargo, estás en tiempos distintos. Si estás con la empresa privada, igual, claro, ¿es posible desarrollarlo? Sí, pero si vas a trabajar dentro del mismo sector gubernamental, con diferentes áreas, con diferentes sectores, con diferentes dependencias, y vas a querer involucrar, no al sector solamente salud, a la Secretaría de Salud, sino que te parece, o además es fundamental involucrar a desarrollo social, a cultura, a medio ambiente, a hacienda, a gobierno, pues esto ya te va a poner unos desafíos más grandes porque van a estar no necesariamente en el mismo canal. Espero hacerme entender ahí. Las dificultades seguramente se van a presentar. Pero aquí quisiera pues, decir, bueno, ya hicimos unas preguntas ahí. Antes de leer acá, voy a leer algo. Se puede generar conflicto de intereses ante una posible solución. Completamente de acuerdo, Neira. Sí. Ahora que lo mencionaban con los líderes comunitarios, claro, es fundamental trabajar con ellos, pero también hay que ver cuáles son los intereses comunes. Los Pues ya lo intereses. sabes. Ay, sí hay micrófonos. Pues ya lo está allí. Bueno, sigo. Ya supe que había micrófonos. Gracias. Eh, entonces, claro, hay conflictos de intereses eh, y creo que el asunto es identificar esos conflictos de intereses y saber cómo manejarlos, cómo evitarlos, controlarlos, para que esto no genere pues, los efectos contrarios a los deseados. Entonces, bueno, vamos a hablar de procesos de participación. Ya hablamos con unas preguntas de estos problemas, de estas consecuencias que pueden llegar a tener, cómo la gente se puede llegar a involucrar o no. Pero las personas participamos en plural, nos debemos involucrar ahí porque vemos que hay oportunidades claras para nuestro desarrollo, porque identificamos algún beneficio, puede ser individual, puede ser colectivo, como cuando participan en un proyecto de investigación las personas, pues deben tener claridad cuál es el beneficio que tienen de participar. Y en muchos casos puede ser un beneficio estrictamente material o puede ser un beneficio un poco más de mayor desarrollo, pero las personas ven una oportunidad de crecimiento o hay un aporte para algo que deben atender. Es decir, porque tienen algún tipo de necesidad y una necesidad sentida puede ser el desconocimiento que mencionaba ahora una de las compañeras. Necesito conocer más de esto, necesito aprender más de esto. Entonces, ok, yo voy a participar en este curso de formación sobre competencias transversales y me aportará alguna, entonces ahí veo un beneficio. Necesidades sentidas es porque tengo necesidades de alimentación, no tengo los recursos suficientes para, tengo una necesidad de trabajo, tengo una necesidad con el grupo de niños que yo cuido en la vereda y todavía no sé cómo manejar. Bueno, todas las necesidades sentidas que podamos identificar. Entonces se acercan a los diferentes escenarios, mecanismos, herramientas de participación porque ven unos lugares oportunos para su crecimiento. Son espacios además seguros, son espacios seguros, no hablando de seguridad ciudadana, sino un espacio en el cual no te vas a sentir vulnerado, transgredido en tu condición, que te va a generar confianza porque estás con personas que te pueden aportar, no vas a ser juzgado, no vas a tener algún tipo de vulneración de algún derecho, sino que son espacios que te van a permitir, en la Junta de Acción Comunal, te van a permitir crecer y vas a poder generar unos vínculos y unas relaciones de confianza para crear, responder a los diferentes problemas que a ti te interesa atender. Quizás tengas un interés particular con el tema ambiental, quizás tengas un tema particular con el cuidado de los niños, tu interés es deportivo, quieres fomentar el deporte con los jóvenes para evitar el consumo de sustancias psicoactivas. Tu interés es ese, te involucras en otros, pero tu interés es ese, es tu necesidad, pero ves que hay respaldo y no te van a decir, no, pero ese problema no es tan importante, no, pues no te van a generar confianza, te vas quizás a sentir relegado, segregado, discriminado por lo que estás pensando, por lo que estás diciendo y seguro vas a dejar de participar. ¿Sí? Entonces, encuentras espacios para crear estas capacidades, para potenciar tus
conocimientos. Hay resonancia, este concepto de resonancia que es de un sociólogo alemán que se llama Hartmut Rosa. Tú estás donde genera resonancia, es decir, estás en la misma frecuencia, por dar una analogía, en la misma frecuencia radial. Es donde tú sientes vínculos, donde puedes crear algún tipo de vínculo. Tú vas a ciertos espacios y encuentras que estás generando resonancia hasta con el espacio físico, o estás generando resonancia con las personas, o estás generando resonancia con lo que dices o con lo que no dices, pero encuentras sincronía, ¿sí? Estás haciendo sinergias, estás encontrando una forma de relación que te permite fortalecer los vínculos para lo que pienses. Y entonces las personas, cuando están pensando en salud, pues precisamente pasa lo mismo. Pueden crear un compromiso colectivo, un compromiso conjunto, encuentran una agenda común por la cual trabajar. Tú sientes que ahí, en esa comunidad, ese señor, esa señora, ese grupo de jóvenes, ese equipo deportivo, además, más allá del deporte, lo que se encarga es de favorecer que los chicos estudien y está muy comprometido con eso y tú quieres eso, entonces encuentras vínculos, estás yendo en la misma digamos, búsqueda de lo mismo. Encuentras diferentes canales de comunicación, no me refiero a canales como medios, aquí digitales, sino no todas las personas son buenas para comunicarlo oralmente, verbalmente, pero sí para comunicarlo de forma escrita o artísticamente o para poder generar otro tipo de medios en los cuales aportas intercambias tus saberes, tus habilidades, tus capacidades y puedes comunicar de diferentes maneras, a través del arte, a través de la cultura pop, a través del hip hop. Entonces los jóvenes quieren comunicar a partir de ello y quieren comunicar un mensaje para que los chicos, los niños, los más pequeños estén trabajando en pro de la comunidad. Y lo hay. Y hay experiencias concretas en ello. Entonces, encuentran espacios de participación por todos estos elementos que les permite mostrar esas capacidades de liderazgo que es proactivo, no es un liderazgo autoritario, hay tipos de liderazgo, sino es un liderazgo que es propositivo, que es proactivo, que es dinámico, que está todo el tiempo en capacidad de persistir. Sabemos que en las dinámicas comunitarias o en las dinámicas sociales, los procesos no es que fluyan tan rápido y tan aceleradamente, ni en el corto plazo. Esto implica tener persistencia, ¿sí? Insistir, hay que persistir, pero no hay que desistir, porque estos liderazgos implica tener paciencia y creer que siempre va a ser posible, ¿no? O sea, no perder la esperanza de que vas a encontrar más adelante otro tipo de actores, otro tipo de instituciones, otra organización, otra fundación, otro profesional que trabaje contigo de la mano, otro líder comunitario que esté ahí, otro sacerdote que te apoye en la idea, otro alcalde, otro secretario, una secretaria de salud que esté ahí contigo, un director, directora de cultura, bueno, en fin. Entonces, eh, crear estos estilos de vida participativos, como algún momento desarrollamos un proyecto con una Secretaría de Participación Ciudadana en un municipio aquí de Sabana Centro, implica estos compromisos, implica confianza pues implica crear capacidades. Y aquí voy a pasar unos elementos que posiblemente ustedes los conocen, pero que los traje porque pues son elementos que están dentro del sistema propiamente de salud y que ahí es donde pues ya hay capacidad instalada, ¿no? Hay elementos de respaldo en el marco normativo que nos da las posibilidades de generar mecanismos de protección del derecho fundamental a la salud. Entonces, con, bajo este ideal, tienen unas funciones fundamentales en resumen de todo lo que está ahí, de participar o de involucrarse en todo lo que acontece en las decisiones de las políticas, los planes, los programas, los proyectos que inciden o que buscan la salud y el bienestar de las poblaciones. Desde el diseño, desde la formulación, la implementación, el seguimiento, la evaluación, de todo ello. Y por supuesto, hay momentos y espacios de participación que no son solamente el macro,
sino que son de lo individual, de las decisiones frente a procesos terapéuticos o acciones o tecnologías a usar o o dispositivos a implementar para atender determinada condición particular. Es posible que tú como usuario o como ciudadano tengas la posibilidad de involucrarte en ello. Entonces, el carácter relacional entre el profesional de salud y el usuario, comillas, paciente, la persona que amerita o que busca una atención de un servicio de salud, tiene la posibilidad también de decidir en ello. Y no, es un sujeto pasivo. Entonces, está en diferentes niveles. Y esto, pues, porque hace parte como de nuestro marco normativo que nos respalda, pues porque estamos desde la constitución política en un marco democrático, en un marco participativo y que por supuesto involucra todo lo que es el desarrollo de la atención, de la atención, bueno, sí, de la atención o de los servicios de salud. Voy a ir un poquito más rápido en esto para que logremos llegar al cuarto punto bien. Entonces, ¿qué es esto de participar, no? Pues traje desde estos enfoques o perspectivas un poco más alternativos del desarrollo humano, que es la propuesta del desarrollo a escala humana, que ya, pues esto ya tiene bastante tiempo, pero sigue pues manteniendo la idea eh, que la participación es una necesidad, ¿sí? Y hace parte de estas necesidades humanas que se reconoce como ese sentido de pertenencia, de cooperar, de la capacidad de influir en todas las decisiones que afectan la vida, la social, la política, la económica y por supuesto eh, la funcional, o llamamos la autonomía o la independencia así funcional. Y por supuesto, este tipo de autonomía política, social, económica. Entonces, la posibilidad de participar ahí en relación a esta propuesta que traían desde Max Neff es ubicada en estas categorías que se proponen desde el enfoque del desarrollo a escala humana, que son las categorías existenciales del ser, el tener, el hacer y el estar. Y menciono algunas para poderlo poner en concreto. Que es participar desde el ser, tener esa capacidad de solidaridad, de tener esa convicción, esa disposición, esa pasión. Y esto quizás lo vinculo con esto que muchos líderes comunitarios están ahí porque hace parte de su convicción de desarrollo de su comunidad, de su barrio, de su vereda, de su conjunto, de su municipio, porque tienen una capacidad de apertura para hacer parte de su ser, es de su filosofía de vida, de reconocer. Entonces, por eso hablamos de ese estilo de vida participativo, porque es parte de tu ser. Tienes ese carácter participativo estando ahí y estando en cualquier otro lado. O sea, tienes el carácter participativo porque es parte de tu ser. Como categoría existencial es porque reconoces que tienes derechos y porque el reconocimiento de tu derecho es el derecho a decir a un profesional de salud, pongo un ejemplo y perdón, lo hablo en título personal, de poner una queja en un servicio de salud como lo hice yo hace 3 días. Hoy recibí justamente la respuesta ante de la EPS, porque sé que tengo el derecho y sé cuáles son mis derechos, también sé cuáles son mis responsabilidades y mis obligaciones y mis deberes. Entonces, parte o como parte del mecanismo existen todas las formas en las que puedo reconocer cuál es la posibilidad que tengo de manifestar mi disconfort o manifestar mi propuesta o de manifestar mis ideas acerca de unas condiciones que van a afectar positiva o negativamente mi vida, ¿sí? Y en este caso, pensar en mi salud. Entonces, tienes eso. Además, la categoría existencial del hacer, propiamente dicho. Compartir recursos, compartir conocimiento, afiliarte a un grupo social, a un grupo político, a un grupo deportivo, a un grupo cultural, opinar, dialogar. O sea, puedes hacerlo, o sea, levanta la mano y di lo que opinas. Comunica lo que haces, ¿sí? Propon acciones concretas. Y el estar en donde necesitas espacios de interacción. Si tienes espacios de interacción en tu lugar de trabajo, participa en esos lugares de interacción. Si tienes espacios en tu comunidad,
participa en esos espacios. Si tienes un interés, como lo mencionaba, ambiental, cultural, participa en esos espacios, porque puedes estar ahí, igual que en las familias, o en el ejemplo más pequeño de lo microsocial, la relación humana, la relación de pareja. Tienes derecho a participar en torno a tu capacidad de decidir con cosas supremamente sencillas y cotidianas. Entonces, esto para poner un ejemplo que la participación como una necesidad fundamental nos permite desarrollarnos como seres humanos en los diferentes entornos en los que nos consolidamos, la educación, el trabajo, la vida social, entretenimiento, deportiva, etcétera. Y eso construye nuestra salud, o le aporta a nuestra salud, porque es parte, es la vida misma en la que nosotros estamos viendo esto reflejado. Y por otra parte, para sumar nuevas pistas, nuevas ideas, desde esta perspectiva de ya tiempo atrás, pero de la Clasificación Internacional del Funcionamiento de la Discapacidad y la Salud, de la CIF, la participación es una de las dimensiones o de los elementos claves que se comprende como el acto de involucrarse en una situación vital. Quienes hemos tenido la oportunidad de desarrollar proyectos de rehabilitación basada en comunidad, no es solamente la condición de salud mediada por cuáles son los niveles de afectación de las estructuras y las funciones corporales, es decir, desde la materialidad biológica, sino qué está pasando con las actividades que las personas pueden realizar en los diferentes entornos, dependiendo de su edad, dependiendo de su rol social, etcétera. Pero quizás piénselo en la educación y el trabajo como estos lugares de desempeño y cómo pueden participar ahí. Y entonces, aquí están las formas en las que la CIV nos enseña y nos muestra es, tú participas desde todas las actividades que haces en la vida cotidiana. Cuando tú dejas de participar, nomás pensemos lo cada uno de nosotros en las habilidades de autocuidado, dejas de participar porque tienes algún tipo de restricción, limitación en algún tipo de estas actividades por condiciones de salud que están afectadas. No solamente hay una afectación física, orgánica, sino también una afectación social, una afectación emocional, incluso una afectación hasta económica. Entonces, la participación desde estas acciones que son las actividades básicas cotidianas, las actividades de la vida diaria, las actividades de la vida doméstica, ¿cómo participas tú en las actividades de la vida doméstica? ¿Cómo participas tú en las actividades comunicativas? ¿Qué tanto dices en la comunicación? Hoy que tenemos tantos medios que circulan alrededor nuestro, las redes sociales, etcétera. Pero para tomar un ejemplo de estas, pues, actividades, las áreas principales de la vida. Y yo hablo pues del trabajo y la educación como elementos centrales, independiente del rango de edad. Entonces, ¿qué tanto, como un determinante fundamental, como un determinante de la salud de todos nosotros, qué tanto nuestro trabajo está incidiendo en la salud y vida nuestra, como en la salud y vida de los nuestros, de nuestras familias alrededor nuestro? Y por supuesto con cada una de las diferentes tipos de actividades que están aquí propuestas desde la CIF. Entonces, este es otro elemento que nos ayude quizás a comprender cómo o cuál es el valor que tiene la participación en salud. Y aquí no me voy a detener tanto porque lo hemos venido mencionando, que son, digamos que unas diferenciaciones conceptuales con los tipos de participación, pero todo lo podríamos abarcar dentro de lo que es la participación ciudadana. Sin embargo, pues la participación ciudadana desde la ley 1757 del 2015, que sale en el mismo momento de la ley eh, estatutaria en salud, pues reconoce unos mecanismos que son los que están aquí ubicados: consulta popular, plebiscito, cabildo, iniciativa popular, etc. La participación política al pertenecer a grupos o movimientos políticos, tanto como para elegir como para ser elegido. La participación comunitaria es más desde la participación que puede tener un grupo social, unas comunidades, en el desarrollo de diferentes tipos de proyectos en los que hay algún tipo de vínculo o relacionamiento con el Estado, con los gobiernos. Y la participación social, que es más por la autonomía, por la capacidad de organización que pueden tener los ciudadanos para atender sus intereses, para defender sus derechos o para favorecer sus condiciones de vida. Y aquí voy llegando como al cierre de esta segunda parte que tiene que ver con esta participación en salud que reconocemos desde estos mecanismos más, llamémoslos formales o institucionales, o que están legalmente reconocidos. Entonces vamos a hablar de unos
que están en este nivel como de la participación social ciudadana o de la participación comunitaria y otros que están más en la lógica institucional y de la cual quizás ustedes reconocen fácilmente. Pero no todos los usuarios lo conocen. Uno de ellos es la Asociación de Usuarios, que hacen parte de las instituciones prestadoras de servicios de salud, de las EPS también, y que lo que buscan es garantizar la calidad, ¿no? Y la defensa del derecho como tal de los usuarios por el trato digno, etcétera, la atención oportuna y demás. Pues que tienen unas lógicas de organización y de participación. Estos comités de participación comunitarios que tienen una participación mucho más amplia porque hay un diálogo directo con los entes gubernamentales y lo que buscan es justamente incidir en los procesos de planificación local en salud, en la construcción de los ASIS, del mismo plan de intervenciones colectivas, del plan territorial en salud y por tanto pues también hay una participación institucional. El otro de los mecanismos es el Consejo Territorial de Seguridad Social en Salud, como este escenario para adecuar, para adoptar las políticas tanto nacionales como departamentales y definir las políticas que favorezcan el desarrollo del sistema en determinado territorio y la participación en diferentes planes territoriales de salud, en el cual está conformado por actores gubernamentales y por representantes no gubernamentales, digamos que es como una muestra mucho más amplia de diferentes o diversidad de actores sociales. Y otro más de carácter institucional, en el cual también participan actores comunitarios, pero que son representantes de asociaciones, por ejemplo, de usuarios o de los copacos, junto a representantes institucionales que lo que buscan es, pues, por supuesto, también garantizar la calidad de los servicios, los derechos y demás, pero atender a aquellas situaciones o dilemas éticos que pueden poner en riesgo, en lugar de mayor beneficio, de la atención profesional en los servicios de salud. Y estos que son más de carácter social, comunitario, que son ejercicios organizados a nivel institucional o social. Cualquier ciudadano puede dinamizar con una serie de orientaciones particulares, veedurías ciudadanas en torno a la gestión de salud en los diferentes territorios, la prestación de los servicios, tanto la parte operativa como la parte financiera y cómo están involucrados los diferentes actores del Sistema General de Seguridad Social en Salud. Bien, bueno, ahí llegamos muy rápidamente a uno de los segundos puntos. Espero ahí vayamos como aportando nuevas ideas. Vamos a mirar por aquí si hay algún tipo de comentario adicional. Bueno, voy a compartir aquí algunos aspectos que, que complementan lo trabajado hasta ahí con la parte de los procesos participativos y que son comprensiones de lo que es la acción intersectorial en salud y de la gestión social en salud. ¿Qué involucra? Para no, aquí están las definiciones, pero para recogerlo a grosso modo lo que está ahí. Dos elementos fundamentales que tienen que ver con la integración y con la participación, por supuesto. La integración, por un lado, tanto de los actores gubernamentales con otro tipo de actores, no necesariamente gubernamentales, sino comunitarios, sociales, y el fin por el cual se convocan, se unen, se asocian para el desarrollo de diferentes procesos en salud, que lo que buscan es pues, garantizar el derecho a la salud, reducir las desigualdades que pueden presentarse en la prestación de diferentes servicios, pero asimismo en las condiciones que determinan las problemáticas que en salud se ven aquejadas. Y entonces aquí llegamos a esto que es la acción intersectorial y que tiene que ver con la comprensión de salud. Dependiendo de la comprensión de salud que tengamos, pues los procesos de acción intersectorial, que sabemos que son más que intersectorial hoy en día, hay experiencias concretas, sí, pero pueden ser más multisectoriales. Es decir, cada sector se encarga o hace diferentes tipos de acción pensando en el bienestar, en el desarrollo de las personas, de los individuos. Sin embargo, no hay un trabajo conjunto para lograr acciones integradas. Entonces vamos a ver que hay acciones que son de mayor integración y otras acciones que son
de baja integración. Entonces, dependiendo de cómo se conoce, de cómo se comprenda esto que estamos hablando en el primer punto, de cómo estamos comprendiendo estos procesos de salud de enfermedad, pues la acción va a estar relacionada en esa misma índole. Entonces, si la salud en un entorno social, comunitario, gubernamental está desde una perspectiva mucho más patocéntrica, si se quiere, o medicalizante, pues es posible que la entrega de información sea la característica principal, ¿no? Que es muy propia de la educación para la salud dominante, no una educación popular que involucra la participación y los saberes populares, los saberes de las comunidades, sino que es mucho más prescriptiva, es decir, está más dirigida hacia las comunidades reconocidas, entre comillas, perdón, como beneficiarios. Ellos son los que se benefician del conocimiento que trae un profesional o unos profesionales del sector. Mientras hay un reconocimiento de otros sectores que hay oportunidades de colaboración o de coordinación con otros sectores, quizás la acción más centrada en lo preventivo que en lo promocional, pero en lo preventivo, cómo mitigar, por ejemplo, la violencia contra niños y niñas, con la oportunidad de trabajar con convivencia, con gobierno, con policía, el sector salud, pero trabajando cooperativamente, es decir, no solamente en en la colaboración de entregar información, sino cooperativamente. Pero si la comprensión de que el problema de salud o los problemas de salud, sea el que sea de todos los que hemos mencionado y que ustedes reconocen en sus territorios, es una comprensión más ampliada, es una comprensión de lo complejo que tienen estos problemas de salud, ponga cualquiera ahí, desde esta perspectiva mucho más de los determinantes sociales de la salud o de la determinación social de la salud, pues la participación de las poblaciones, de los sectores, de las comunidades va a ser más efectiva, más abierta, por supuesto, más demorada en incidir, porque son procesos transformacionales que van a tomar muchísimo más tiempo. Entonces aquí, como para recoger esta idea, depende cómo estés comprendiendo el problema de salud, cómo estés analizando, cómo lo estés estudiando, pues efectivamente las respuestas las vas a poner en la misma línea. Si los entiendes desde una lógica más compleja, vas a poder incidirlo desde esa perspectiva más compleja que te implica tener varios actores de diferentes sectores, con diferentes perspectivas, que te hace procesos más contradictorios, pero que a la larga van a poder incidir en esas condiciones que son las determinantes de lo que está pasando. Y eso, pues está aquí un poco más, digamos, explícito en lo que va a lograrse para sentarnos básicamente en este tercero, mano derecha de la diapositiva, es el proceso intersectorial, que es uno de estos ideales que aunque sabemos que tenemos mecanismos a veces a nivel municipal o territorial para estos consejos, digamos, de seguridad social en salud o los consejos de participación comunitaria, pues no hay una participación tan activa y termina siendo una participación más de, de asistencia y los procesos no logran llegar a su buen término que sería el ideal. Pero si la comprensión real de que estos procesos de salud tienen unas condiciones sociales, económicas, culturales, políticas que inciden significativamente en la salud, pues los sectores van a tener mayor apertura de poder cooperar, de poder trabajar con las comunidades para el logro de unos resultados efectivos en salud. Y de la mano de esto, pues aquí traigo algunas tipologías de lo que implica trabajar entre sectores y como todo lo ven es co, porque co significa junto a, y junto a otros siempre nos va a generar desafíos porque pensamos distintos, somos distintos y ya lo hemos visto en el marco de estas relaciones sociales diferenciales, pues porque tenemos unas lógicas distintas, pero todo lo que implica esta intersectorialidad nos va a llevar a pensar que requerimos estar junto a otros, porque solos por sí mismos, como sector salud, como profesionales de la salud, las acciones nos van a quedar a medio camino y corto por desarrollar. Y aquí, básicamente, no voy a detener en todos los elementos que están acá, pero sí quiero que le presten atención al grado de intensidad que uno debe esperar o buscar en términos de esta acción intersectorial.
y es cuando tú logras un proceso de alta integración, es que en el ejemplo de las políticas públicas en salud o las políticas públicas que inciden de manera directa o indirecta en el bienestar de las personas, en el desarrollo de las personas, como una política pública educativa, como una política pública pensada en el desarrollo integral de la primera infancia, la participación es amplia y diversa en todo el ciclo de la política, desde el proceso de la agenda pública, la formulación, la implementación, el seguimiento de la evaluación. La integración va a ser mucho más sólida y sostenida en el tiempo. Pero si la participación es una participación que está exclusivamente en algunos de los momentos, en las etapas de desarrollo de las políticas públicas, como por ejemplo la formulación, se formula con la participación de, para recoger las necesidades, diagnóstico. Pero posterior a ello, todo el proceso de implementación, seguimiento y evaluación es un proceso aislado de la participación comunitaria, pues la integración va a ser que la efectividad en la incidencia de lo que se esté buscando, en los determinantes, en las condiciones sociales y estructurales, va a ser menos evidente. Va a pasar este por efectos de tiempo y llegar aquí. Cuarto, y con esto nos vamos por acá una tarde muy lluviosa, espero que en Santander no tanto, en norte de Santander no tanto. El carácter participativo. Y aquí quisiera compartir algunos de los elementos llave de cierre de lo que es la participación desde una perspectiva comunitaria. La lectura de los problemas, si no están contextualizados desde las personas mismas que viven el problema, la situación, el día a día, las condiciones, eh, va a caer justamente en una lectura más superficial y reduccionista. Y implica que esta perspectiva comunitaria tenga esta lógica de comprensión ampliada y reconozca la voz de los sujetos que viven en el día a día las diferentes situaciones. Establecer relaciones horizontales abiertas al discurso, al debate, a las diferencias, más que esta actitud de relacionamiento verticalizado por las condiciones de poder, de conocimiento o por título o por rol, va muy de la mano con esta idea de la educación popular del estar en una perspectiva más dialógica o dialéctica, dispuesta a las contradicciones, abierta al debate, para que sea mucho más cercana y genere espacios de mayor confianza. La perspectiva comunitaria en la participación busca fortalecer los procesos de autonomía y que esta autonomía permita una toma de decisiones sobre la salud siempre en un diálogo horizontal, porque no es excluir, por supuesto, el conocimiento derivado del área o de los profesionales de la salud, del sector salud, sino establecer un proceso que favorezca la autonomía de las comunidades, la toma de decisiones, entendiendo que hay una serie de saberes que se están poniendo en juego, respetando la diversidad, las restricciones o más bien las resistencias al cambio, porque creo que ahí tenemos un gran desafío también desde los procesos de formación en salud. Tenemos varias resistencias a mirar la salud desde otras perspectivas, pero involucrar estos procesos de una manera democrática, participativa, para reconocer otras lecturas de esas realidades en salud y lo comunitario que busque procesos que sean sostenidos, ¿no? Y críticos en el sentido de que permitan reconocer cuáles son esos marcos de análisis, de estudio, de comprensión, de conocimiento de las diferentes problemáticas. Otros elementos, pistas que les voy a poner aquí todos de una vez que están ahí para no detenerme tanto y voy a mencionar algunos. Eh, esta relación verticalizada que ya habíamos mencionado, más de una relación sujeto-objeto, eh, pensar en esta relación entre sujetos con diferentes características, entre sujetos con saberes distintos, pero con capacidades que pueden ser complementarias. Pensar no solamente en esta relación dialógica que mencionaba, sino estar abierto a una relación tensionada, como pues es parte de la vida, porque tenemos
intereses, recursos, poderes, capacidades distintas. Eh, Procesos participativos que sean abiertos, que sean más abiertos, implican unos grandes desafíos. Cuando hacemos una convocatoria abierta, no sabemos qué puede pasar. Cuando hacemos una convocatoria cerrada por explicar este punto, sabemos que está dirigida, que está organizada, que está limitada a una serie de personas o grupos y todo se hace más controlable, pero cuando se hace abierto, se puede tener el miedo a no saberlo cómo controlar. Estar a tener espacios diversos, tiempos diversos. Eh, Trabajar con comunidad implica pensar que vas a trabajar de noche, que vas a trabajar el sábado, que vas a trabajar el domingo, porque las dinámicas de la comunidad tienen otras lógicas a trabajar no en un espacio organizado, limpio, con todos los recursos y capacidades, sino que puedes tener la necesidad de trabajar en un espacio abierto, bajo el sol, bajo la lluvia, sin tantos recursos, sino quedar creativo, etc. Procesos inestables, procesos que son difusos, procesos que son dinámicos, que son cambiantes, que te dan la capacidad de recrear tus conocimientos y tus habilidades para interactuar, procesos que no son lineales, sino que son procesos que están constante como en un carácter espiral, sí, que no son completamente cíclicos, sino que se están moviendo y se están retroalimentando y cambiar el tipo de narrativas o de lenguajes, ¿no? Utilizar otro tipo de recursos gráficos, textuales, corporales, simbólicos, porque permiten comunicarse de otra manera. Y yo creo que aquí va a saltarme estos por efectos básicamente del tiempo, pero bueno, están quizás desde otros autores, pero que son básicamente vinculantes. El desarrollo de cualquier proceso participativo pues implica un punto de partida eh, de autorreflexión, de autocrítica, de autorreconocimiento, qué recursos tienes, qué te ha hecho falta, qué ha facilitado, qué ha mejorado, qué necesitas, y de reconocer cuáles son las personas que están ahí, los actores, qué dificultades has tenido. Bueno, es un espacio como de concertación inicial para poder arrancar, hacer todo un proceso de evaluación comunitaria, un monitoreo comunitario participativo que reconozca cuáles son esas problemáticas y cuáles son los elementos que están incidiendo en esas problemáticas. El tener la capacidad de trabajar en el campo con las personas, en escuchar a las personas, en escuchar sus puntos de vista, sus desacuerdos, en tener capacidad de manejar los conflictos frente a lo que las personas pueden opinar o pueden decir acerca de, si trabajo para el sector gubernamental, lo que pueden decir acerca del gobierno, si trabajo para la institución universitaria, para la universidad, si trabajo en la institución educativa, sí, tener toda esa capacidad de atención, de escucha, de tener la capacidad de trabajar en la calle, ¿no? No todo el mundo está abierto a trabajar en calle como un laboratorio de producción de salud, y que creo que es supremamente enriquecedor. Y pasar de este proceso analítico de las situaciones que que se han detectado, que se han identificado, y hacer toda la propuesta creativa de soluciones para el planteamiento para resolver el problema y poner en marcha pues todos los elementos que van a dar pie al trabajo operativo, al trabajo de campo, a las acciones, a los programas, a los proyectos. De manera sintética, uno diría todo lo que implica la lógica participativa es la lógica de un proyecto en el marco de las características que previamente o de estos principios que previamente estábamos pensando y mostrando anteriormente. En un ejemplo concreto, en el departamento de Antioquia, está lógica muy desde el ciclo PHBA de tres, cuatro momentos fundamentales que están muy vinculados al anterior. Reconocer la visión compartida para que permita legitimar el proceso, los actores que van a participar, las instituciones, etcétera. Comprender con la participación abierta y diversa de las personas eh, cuál es la problemática, qué historia hay acerca de estos diferentes procesos.
reorientar aquellas acciones que quizás se hayan avanzado en otros momentos, pero poder mejorar aquellos aspectos que no hayan funcionado y hacer un proceso de retroalimentación continua frente a los resultados. Y para cerrar, bueno, aquí hemos hablado de varios elementos que espero, vuelvo y reitero, que en esta tarde les sumen a sus reflexiones, a sus ideas, a sus herramientas de trabajo cotidiano con las comunidades con las que trabajan en sus territorios. Y es que efectivamente el trabajar por la comunidad, con la comunidad, no sobre la comunidad, implica el reconocer que todo lo que hacemos en salud o para la salud implica trabajar con otros. Entonces, traigo estos elementos de cierre porque lo que somos en salud y lo que son las personas que están en los lugares donde trabajamos, pues se hace entre esas otras personas, entre nosotros con los otros. Y ese efecto y resultado de lo que otros hacen con nosotros. Es un tema recíproco, bidireccional y, y que así no lo estemos viendo, es fundamental incidir en ello. Y por eso esta lógica que ha llegado y que está ahí para hacer análisis de lo que pasa en salud, desde los determinantes sociales o desde la determinación social de la salud, nos permite hacer ese reconocimiento de cosas que no propiamente las estamos viendo, pero que si incidimos en esos aspectos, posiblemente vamos a tener resultados más efectivos, sostenibles y duraderos en términos de los diferentes indicadores de salud. Les agradezco toda la atención, la participación que tuvieron por acá, no solamente en el chat, sino cada uno que pudo estar conectado, recogiendo algunas de los aportes que quería compartir y deseándoles una muy feliz tarde, una excelente gestión en todo lo que ustedes hagan en sus territorios. Desde la Universidad de La Sabana, un cálido saludo, aunque aquí el frío está duro y la lluvia también. Un abrazo para todos y muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor César, y a los participantes por su conexión. Y se les enviará el recordatorio de la próxima y la grabación de esta sesión por correo. Que estén muy bien. Recuerden diligenciar el enlace de asistencia.